Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda desde acá tu profesor Francisco Osorio, tu profesor de religión, y quiero invitarte hoy día a tener una nueva clase en este contexto de pandemia, de cuarentena, una nueva clase de religión para primero y segundo medio del Colegio Marcelino Champañat. Hoy día vamos a continuar con esta tanda de sesiones sobre las bienaventuranzas, pero particularmente en esta fase 4 vamos a trabajar aquellos valores o aquellas características que ustedes como estudiantes me enviaron y que van de la mano con cada bienaventuranza. Por lo tanto, hoy día lo que vamos a revisar son justamente estas características o cualidades que uno debe tener para poder llevar a cabo esta vida bienaventurada. ¿Te parece? Así que bien, busca tu cuaderno, busca un lugar cómodo y aquí te espero para que podamos comenzar esta maravillosa clase número 3 de esta cuarta fase de trabajo. Ideas claves de la clase anterior. Bueno, primero la invitación era preguntarnos cómo promover estas leyes del reino, cómo promoverle a los demás esta invitación a vivir la bienaventuranza. Y esa fue la invitación inicial para esta fase 4, pero yo te pedí la semana pasada que hiciéramos un alto, una pausa, porque íbamos a conocer y a compartir con aquella persona escogida por Dios de toda la humanidad para ser la madre de su Hijo Jesucristo. Y ella es María, la Virgen María, la madre de todos los creyentes. Y analizamos una eh, de sus cánticos, o el cántico, mejor dicho, que aparece en la historia de la Sagrada Escritura como el cántico del Magnificat, que fuimos conversando y desarrollándolo en función de cómo está vinculado con las bienaventuranzas que dirá Jesús 30 años después, cuando Él está ya en su vida pública y predicando. Este Magnificat, este canto de María, donde ella manifiesta de que sea llamada feliz, sea llamada bienaventurada, nos viene a dar una antesala, un preámbulo de cómo será el reino de Dios, de este reino de Dios que libera a los oprimidos, que está de la mano con los humildes, con los mansos, con los que perdonan, con los que aman, con los que luchan por la paz. María viene a contarnos a través de este cántico del Magnificat cómo Dios va a establecer y qué características va a tener su reino. Y Jesús viene a decirnos con las bienaventuranzas, bueno, ¿para quién será el reino? Para ellos, para los humildes, para los mansos, para los tranquilos, para los que buscan la paz, para los que son perseguidos, etc. Y así fuimos triangulando esta información y hoy día te invito a que podamos retomar entonces la actividad de poder ir buscando cómo concretizar, cómo llevar a la práctica concreta la vida de las bienaventuranzas en cada uno de nosotros. Y para eso, bueno, los valores o características que tú me presentaste durante este tiempo son más o menos los siguientes: el esfuerzo, la entrega, la humildad, la simpleza, la fe, la confianza, la fortaleza, el amor, la paciencia, el respeto y la empatía. Según tu reflexión, la bienaventuranza va muy de la mano con estas características, con estos valores que llamamos comúnmente, ¿verdad? Bueno, entonces con estos valores yo te quiero invitar a que podamos ver cómo poder concretizar, la experiencia personal de las bienaventuranzas. Pero es muy importante saber qué significa cada una de estas características, cómo poder nutrirse y cómo poder hacerlas presentes en nuestra vida. Cómo llegar al esfuerzo, cómo llegar al amor, cómo ser fuerte, cómo ser paciente, cómo lograr el respeto y cultivar la empatía, la fe. Y hoy día te quiero invitar a que podamos mirar algunas de estas características que tú nombraste, pero también algunas otras que son fundamentales para poder llegar a ser vida en uno, las bienaventuranzas. Entonces, hoy día vamos a hablar particularmente de las virtudes. Algunos le llamarán hoy día valores o características positivas o hábitos. En el lenguaje de la fe las vamos a llamar virtudes, ¿ya?
Las virtudes. ¿Y qué son las virtudes? Súper importante. Las virtudes, bueno, la palabra virtud, en términos etimológicos del origen de la palabra, viene del latín virtus, que significa fuerza. Es una fuerza, es aquello que yo poseo, fuerza, como aliento, como ánimo, ¿cierto? En términos reales, ¿qué es una virtud? ¿Qué nos enseña el catecismo? Eso significa, si tú te fijas ahí abajito, dice CS Catecismo Iglesia Católica. Es el catecismo de la Iglesia Católica. El punto 1803 dice que la virtud es una disposición habitual, permanente, constante, se refiere, y firme a qué? A hacer el bien. Una virtud es una disposición habitual, es decir, es una constante en la persona que le dispone a hacer el bien. Permite a la persona no solo hacer actos buenos, sino también dar lo mejor de sí para ello. ¿Ya? No es como que voy a hacer el bien sin ningún desgaste, no. Además de hacer algo bueno, le permite a aquel que posee la virtud dar lo mejor para ello. ¿Ya? Con todas las fuerzas sensibles o naturales, con todas nuestras capacidades personales y también nuestras espirituales. Ya las vamos a conocer más adelante. Entonces, la persona virtuosa tiende hacia el bien, busca el bien y lo elige a través de acciones concretas. Entonces, las virtudes son aquellas disposiciones personales para poder obrar bien y hacerlo bien y escoger siempre el bien. Las virtudes nos permiten entonces llegar a un modo de ser que va muy de la mano con lo que Dios nos pide, que es ser modelo, ser testigos del amor. Recordemos las clases anteriores, ¿no es cierto? Nosotros por el entendimiento conocemos la verdad y por la voluntad obramos al bien. Por lo tanto, las virtudes nos ayudan a hacer el bien. Una persona virtuosa, un joven virtuoso, es aquel joven, aquel niño, aquella niña que tiende voluntariamente, conscientemente hacia lo bueno, que vence obstáculos personales, de tentaciones, de sugestiones, de temores, y se vuelca consciente, voluntaria y fuertemente hacia el bien. Estas son las virtudes. Ahora, hay muchas virtudes y hay muchos tipos de virtudes. Hoy día particularmente vamos a hablar de dos tipos que están muy ligadas y que van muy de la mano con lo que estamos trabajando, que son las bienaventuranzas. ¿De qué virtudes vamos a hablar hoy día? De las virtudes teologales y de las virtudes cardinales. ¿Ya? Las virtudes teologales son aquellas virtudes que vienen directamente de Dios, pero vamos a ir a buscarlas, ¿te parece? Mira, virtudes teologales. La Iglesia Católica nos enseña que las virtudes teologales son tres: fe, esperanza y caridad. Caridad, entiéndase bien, como lo hablamos también en las semanas, en el mes de la solidaridad, la caridad no tiene que ver con la lástima por otro. Caridad o caritas es el amor, pero el amor en profundidad, el amor en esencia, ese amor de entrega hacia el otro. No ese amor de melancolía o de dolor por el otro, no, sino que de movilización, de entrega hacia el otro. ¿Ya? Fe, esperanza y caridad, o fe, esperanza y amor, el amor verdadero. Bueno, estas virtudes teologales disponen a los cristianos a vivir en relación con Dios mismo, con la Santísima Trinidad, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es decir, tienen como origen, motivo y finalidad a Dios, uno y trino. Las virtudes teologales se llaman teologales porque son justamente sostenidas y son parte directamente de Dios. Teo es Dios, y cuando decimos al, hablamos de que pertenece, de que tiene que ver directamente. Entonces, las virtudes teologales vienen de Dios. Su objetivo es acercarnos a Dios. Las virtudes teologales fundan y animan y caracterizan la obra moral de un cristiano. A través de estas virtudes teologales que Dios nos entrega, nosotros podemos conducir nuestra vida como una vida de hijos de Dios.
Fíjate de dónde vienen. Son infundidas por Dios en el alma de los bautizados, para hacernos capaces de obrar como sus propios hijos. Ustedes saben que en el bautismo, cuando uno es bautizado, pasa a ser hijo de Dios, pasa a ser hijo, eh, digamos, eh, no reconocido como si fuera uno, como que ya una paleteada de ser hijo de no, sino que Dios nos hace sus hijos en Jesucristo. Nosotros somos hijos de Dios y por tanto somos herederos de este reino que Dios nos promete. Somos parte de su familia directa. Por lo tanto, cuando Dios nos toma como nueva criatura, nos hace sus hijos, Él viene a habitar, no metafóricamente como que uno recibe a Dios, no. Realmente Dios habita en nuestra alma y nos entrega justamente estas tres grandes virtudes. Y son propias de Él y que nos las regala como un regalo, como un don a nosotros. Fe, esperanza y caridad. ¿En qué momento nos la entrega? Justamente en el bautismo. ¿Para qué? Para hacernos sus hijos y para hacernos actuar como sus hijos. Son una garantía de la presencia y acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. ¿Qué significa esto? Que las virtudes teologales potencian, iluminan y fortalecen nuestras capacidades personales, nuestros talentos, nuestras virtudes personales. Las virtudes teologales, ¿qué hacen? Las potencian, las fortalecen para llegar a muchos más frutos. Bueno, como decíamos, estas virtudes teologales son tres: la fe, la esperanza y el amor. Hoy día te voy a contar a grosso modo en qué consiste cada una para que podamos ir entendiéndola y hablando un lenguaje común. La fe, entonces, es la virtud por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos revela. El don de la fe, el regalo de la fe, no es algo que nosotros cultivemos desde nosotros, sino que Dios nos lo entrega. Dios nos regala la fe. Uno no nace con fe. Dios te regala esa posibilidad de creer en Él. Por eso es que tú puedes ahora entender de que no todos creen en Dios, porque no todos han recibido o han aceptado este don de la fe. Yo puedo fortalecer mi fe estudiando al Señor, analizando, leyendo la palabra, orando, comunicándome con Él, o simplemente puedo recibir el don de la fe en el bautismo y nunca cultivarlo, y nunca fortalecerlo, y nunca potenciarlo. Es por eso que podemos encontrar personas que son creyentes, entre comillas, o han sido bautizadas, pero que no tienen fe. Porque la fe no es solo creer que existe un ser superior, o que existe algo. No, los cristianos no creemos en algo, creemos en alguien. La fe es el regalo de Dios que nos permite aceptar su existencia y además de aceptarla, vincularnos con Él, conectarnos con Él, crecer con Él. Y además creer aquellas cosas que nuestro entendimiento no puede comprender. Hablamos de María la semana pasada, una mujer que no ha tenido vínculo y relación física con un hombre, queda embarazada. Nuestra lógica, nuestro entendimiento no lo puede abarcar. Sin embargo, la fe nos permite aceptarlo, nos permite creerlo. ¿Por qué? Porque no es una fe ciega, sin pensar, no. Simplemente yo recibo el don de la fe para poder confiar en lo que Dios me dice. Aunque mi entendimiento no lo pueda abarcar, no lo pueda comprender. La fe es el regalo que Dios me entrega para cuando mi entendimiento ya no puede avanzar, sino que queda solamente la confianza en que Dios me dice la verdad. Es la fe. La esperanza es la virtud por la que deseamos y esperamos a Dios, esperamos de Dios, perdón, y la vida eterna. La esperanza es esa convicción, esa certeza de que Dios cumple, de que Dios está conmigo, de que yo confío en que la palabra de Dios es cierta y real. ¿Va de la mano con la fe? Claro que sí, porque la fe es el primer paso de reconocer que Dios está, y la esperanza es decir, además de que está, yo confío, espero en Dios. Yo confío en que el Señor me está esperando en el reino. Confío en que si yo amo como Jesús amó,
voy a gozar de la vida eterna. Y no por interés, sino por convicción. La esperanza es justamente aquello que Dios me regala para siempre confiar en Él. Y la caridad es la virtud por la cual amamos a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La caridad es el regalo que Dios nos da para que amemos como su Hijo. Ámense unos a otros como yo los he amado. Eso nos dice Jesús. Pero nuestras propias capacidades humanas son muy complicadas. El amor humano, lamentablemente, nosotros muchas veces no sabemos amar bien. Somos interesados, somos calculadores. Si tú me complementas, yo me entrego a tu vida. Si tú me cumples, yo hago esto. No, el amor de Dios, con la medida del amor de Dios, es amar sin medida. Y como Dios sabe y conoce nuestra naturaleza, sabe que nos cuesta, Él nos regala esta virtud para poder lograr amar como Él. Esto no es magia. Ojo, esto no es magia. Tenemos que cultivarlas. Recuerden, las virtudes teologales nos las entrega Dios para potenciar nuestra vida natural, nuestra vida humana. Pero no es magia. Tenemos que cultivarlas, tenemos que orar, tenemos que profundizar en la fe, tenemos que confiar en Dios, tenemos que amar al resto, amar al prójimo, amar al hermano, no como yo quiera, sino como Cristo lo hizo. ¿De dónde saco esa fuerza? Pidámosle a Dios que acreciente estas virtudes en nosotros. Es súper importante. Las siguientes son las virtudes cardinales, o las virtudes, bueno, aquí vamos a explicar, o las virtudes morales, también las conocemos así. Las virtudes cardinales, bueno, la palabra cardinal tiene su origen en latín cardinalis, que significa principal o fundamental, es decir, la base. Si estas virtudes no están, todas las demás es muy poco probable que puedan lograrse. Entonces se llaman cardinales, se llaman como principales. Y las virtudes cardinales son las virtudes principales y fundamentales de las cuales derivan todas las demás. Todas las otras virtudes que tú pusiste, por ejemplo, en dedicación, respeto, responsabilidad, esfuerzo, etc., surgen a propósito de otras previas que son fundamentales, que son las virtudes cardinales o morales. ¿Cuáles son? Son 4. Virtudes cardinales o morales: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. 4 virtudes fundamentales. La prudencia es una actuación equilibrada que dispone la razón, la capacidad de reflexionar y de pensar, a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y elegir los medios rectos para realizarlo. La prudencia es aquella virtud humana, ojo, estas virtudes las podemos cultivar nosotros, inclusive, escúchame bien, sin el auxilio divino, sin la gracia de Dios, podemos nosotros cultivar estas virtudes. Una persona no creyente o de otra religión puede ser perfectamente virtuoso, puede ser muy prudente, muy justo, muy fuerte, muy templado. ¿Por qué? Porque estas virtudes las podemos cultivar de manera humana, personalmente. Y uno dirá, pero profe, entonces, ¿de qué sirven las virtudes teologales? Las virtudes teologales potencian estas virtudes cardinales. Y ya la prudencia, ya el juicio que yo emito con la prudencia, va iluminado por la fe, por el amor y por la esperanza. No es que yo solamente escoja bien, sino que escojo bien porque es un bien para el otro, porque me acerca a la vida eterna, porque ayuda a la sociedad, porque el otro es mi hermano, hijo de Dios. ¿Te fijas? Es un poco lo que hablábamos con la solidaridad y la caridad. ¿Podemos encontrar personas solidarias? ¿El cristiano está llamado a ser solidario? Sí, pero la expresión más perfecta del amor al prójimo es la caridad. La caridad. Entonces, ¿qué hacen las virtudes teologales? Potencian esta que yo te estoy mostrando ahora. La prudencia entonces es la capacidad de disponer la razón, el entendimiento al momento de la toma de decisiones, para poder ver cuál es el verdadero bien, qué es lo propio de lo bueno. Una persona prudente es una persona que escoge desde la razón y no solamente desde la emoción. ¿Ya? La justicia es la actitud, la virtud de dar a cada uno, a Dios y al prójimo,
lo que es debido y respetar los bienes de los demás. La justicia no es darle a cada quien lo mismo, ¿no? Porque para ser justo hay que conocer. Y a lo mejor uno como papá podría decir, lo justo es justo, entonces tienen que hacer tareas 1 hora o 2 horas tareas. Y si mi hijo, uno de mis hijos a lo mejor termina antes porque tiene mayores habilidades, o a uno de mis hijos necesita más tiempo porque le cuesta más, ya lo justo no es lo equitativo, sino que lo justo es lo que cada uno necesita, lo que cada uno merece. ¿Te fijas? Ya voy a comprarle un par de zapatillas a cada uno, pero a lo mejor mi hijo necesita otra cosa. O voy a dedicarle 1 hora a cada asignatura, porque eso es lo justo. A ver, a lo mejor esta asignatura necesita más tiempo que la otra. La justicia tiene que ver con dar a cada quien lo que corresponde y no necesariamente va a ir de la mano con la equidad. Hoy día está muy de moda el concepto de igualdad, que todos somos iguales, la equidad, etc. Sí, todos somos iguales en dignidad. Somos todos valiosos, nadie más valioso que otro, pero todos necesitamos lo mismo. Yo te pregunto a ti, ¿la justicia significa darle a todos por igual o hay gente que necesitará más o menos? La justicia con tu tiempo, la justicia con tu esfuerzo. Entonces la justicia es la virtud que me permite entender en su justa medida lo que necesita cada uno y lo que corresponde a cada uno, partiendo por Dios. ¿Cuánto tiempo le das a Dios? ¿Es justo? La fortaleza. La fortaleza se concreta en firmeza y constancia en la búsqueda del bien. Todos sabemos y hemos conversado muchas veces que cuando uno hace el bien muchas veces se lleva situaciones en contra. Hoy día el mundo lamentablemente no potencia ser bueno, ser honesto, ser respetuoso, ser educado. Hay gente que se burla cuando alguien habla bien sin groserías. O hay gente que ofende cuando alguien dice la verdad, porque decir la verdad en algún momento es echar al agua a alguien o reconocer el error. Entonces la fortaleza me permite mantenerme firme, fuerte, ante la búsqueda del bien, a pesar de los obstáculos o las dificultades. Y la templanza ordena y modera los deseos y tendencias, así como el uso de los bienes de la tierra. Por ejemplo, pero en la Edad Media, por ejemplo, o en el origen de las civilizaciones, los metales eran sometidos a grandes cambios de temperatura para templarlos, para dejarlos preparados para su uso final, digamos. Una buena espada, una buena hacha, pasaba por un proceso de temple, que era preparar el metal para que cumpliera bien su uso posterior. La templanza tiene que ver con eso, cómo yo voy preparando mis impulsos, mis deseos al momento de tomar la decisión. Por ejemplo, necesito comprar mis bienes materiales necesarios para el mes, no sé, jabón, desodorante, etcétera, y me gustaron unas zapatillas que vi por ahí. ¿Qué hace la templanza? Regula los deseos, regula estos impulsos normales que uno puede tener de ganas de hacer algo y los pone bajo el alero de la razón. Controlo este impulso y lo pongo al servicio de la razón. ¿Qué tan bueno es? ¿Qué tan necesario es? Le voy fortaleciendo mi capacidad de decidir frente a las necesidades. La templanza me permite ver con objetividad lo necesario, lo útil o no de las cosas de este mundo. Hay chiquillos que se enojan si no les regalan un teléfono a fin de año, la Navidad. Aunque el papá o la mamá se encalille, aunque tenga que trabajar X tantas horas para comprar el teléfono porque es necesario. Bueno, la templanza aquí me ayuda, es la virtud que me ayuda a regular el buen uso de los bienes de la tierra y los deseos, particularmente relacionados con lo material. Entonces, una persona templada es una persona que pone bajo el uso de la razón las decisiones respecto de las cosas de este mundo.
Lamentablemente hay gente que no tiene esa capacidad y se deja llevar por los impulsos, por los deseos, y es víctima de sus impulsos y no es dueña de sus actos. Bueno, estas 7 virtudes, fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, van de la mano, ¿con qué? Con las bienaventuranzas. De estas 4 virtudes morales o cardinales, ¿entiende? Se refiere a estas virtudes que el ser humano puede cultivar y puede hacer, dar fruto con su sola capacidad de desarrollarlas. Ahora, si a esto le sumamos las virtudes teologales, despegamos. ¿Por qué? Porque ya la fortaleza va a ir de la mano con la esperanza y con la fe. La templanza va a ir de la mano con la caridad. ¿Vale la pena comprar esto? ¿Vale la pena sufrir por esta necesidad del teléfono nuevo? O hay otras personas que lo están sufriendo más. La justicia va a ir de la mano con la caridad, con el amor al prójimo. Y ya no voy a ser este que piensa que voy a dar lo justo y necesario sin esforzarme. No, la justicia iluminada por la caridad se transforma en otra cosa, que es misericordia, en ir más adelante. Ir más adelante. ¿Te fijas? Entonces es súper importante ir complementando. ¿Podemos cultivar las virtudes cardinales sin la fe? Sí. Por eso es que podemos encontrar legítimamente muy buenas personas que no son creyentes. ¿Cuál es la gran diferencia con el creyente, o la que debiese haber con el creyente? Es que las virtudes teologales potencian tu vida, porque te conectan con Dios. ¿Qué tiene que ver esto con la bienaventuranza? Por las bienaventuranzas, los justos, los mansos, los humildes, los que luchan por la paz, los que soportan calumnias, injurias, todas esas personas claramente son las que han cultivado esas virtudes teologales y las virtudes cardinales. Si tuviésemos que hacer un paralelo, una relación, ¿cuál bienaventuranza se relaciona con la fe? ¿Cuál bienaventuranza se relaciona con la fortaleza, por ejemplo? ¿Qué bienaventuranza se relaciona con la justicia? ¿Te fijas? Bueno, para poder lograr vivir las bienaventuranzas, debemos ser personas virtuosas, personas que tengan virtudes. ¿Y qué son las virtudes? Bueno, son estas disposiciones personales, habituales, permanentes hacia el bien. ¿Cómo podemos lograr cultivar virtudes? A través de cultivar los hábitos. ¿Y qué es un hábito? Es un acto, es una acción concreta que se hace de manera constante, muchas veces inconsciente, a veces por inercia, pero muchas veces consciente, pero que es constante. Esa es la clave. Son acciones concretas constantes en el tiempo, que forman parte de mi cotidianidad. Por ejemplo, eh, el lavarse los dientes, el ducharse, el andar con la ropa ordenada, el ser ordenado en la casa. Uno puede decir, tengo el hábito de lavarme los dientes, tengo el hábito de ordenar mi pieza antes de salir de ella, tengo el hábito de desocupar la mesa. Bueno, todos esos hábitos que a lo mejor fueron obligaciones, eso es súper importante. Todo hábito nace de una obligación. Lávate los dientes, no quiero mamá. Lávate los dientes, no quiero mamá. Y después de tanto repetirlo, forma parte de tu cotidianeidad. ¿Cuándo se transforma en virtud? Cuando yo me doy cuenta y me hago consciente de lo bueno que es. Una persona que tiene el hábito del orden, del respeto por los lugares, de la limpieza, después cuando llega a una sala de clase desordenada, le provoca rechazo el desorden, le provoca incomodidad. ¿Por qué? Porque ya forma parte de su personalidad el orden y le dispone a ser ordenado. Es cuando el hábito se transforma en virtud, cuando yo me hago consciente de la importancia y ya forma parte de mi personalidad, de mi forma de ser. ¿Te fijas? Entonces, todo hábito nace de una obligación. Y todo hábito, cuando se hace consciente en mí y yo logro entender lo bueno que es, pasa a ser una virtud.
Entonces, yo tengo el hábito, por ejemplo, tú podrías decir, ¿qué hábitos tienes tú? Pregúntate, ¿qué hábitos tienes? La puntualidad. La puntualidad es una acción concreta, llegar a la hora que me comprometí que corresponde. Es una acción concreta. Si yo lo hago constante, puede potenciar la virtud de la responsabilidad, del respeto, de la prudencia, de la justicia, de la templanza, de la fortaleza. ¿Te fijas? Entonces, claro, porque a lo mejor yo, por tener el hábito de la puntualidad, me convierto, me transformo en una persona responsable. Y así van de la mano los hábitos con las virtudes. A esto súmale la fe, súmale la esperanza, súmale el amor y ¡pum!, despegamos de este mundo a ser unos bienaventurados. Entonces, si tú quieres cultivar una vida de bien, pregúntate qué hábitos tienes. Parte por lo pequeño. No te preguntes por las virtudes todavía. ¿Qué hábitos tienes si en realidad yo parece que no tengo muchas acciones concretas que son buenas? Ah, no, yo soy bueno para lavar la losa y me gusta ayudar. Entonces ya voy pensando, bueno, entonces, ¿qué virtud estoy cultivando? La responsabilidad, la pulcritud, por ejemplo. La verdad es que yo tengo el hábito de saludar y despedirme siempre que salgo de la casa, por ejemplo. Entonces me nace saludar hola papá, hola mamá y despedirme, hola papá, hola mamá, el cariño, la fraternidad, ¿te fijas? Porque yo no saludo solamente a mi papá y a mi mamá, saludo a la persona donde quiera que llegue, saludo. La cordialidad, por ejemplo, y van surgiendo virtudes, ¿te fijas? Entonces, hoy día lo que te quería mostrar era justamente esto. No podemos cumplir las bienaventuranzas sin antes preguntarnos por las virtudes que poseemos cada uno. ¿Cuáles son las principales que debemos cultivar como cristianos hijos de Dios? Particularmente la fe, la esperanza y el amor, que son virtudes que Dios nos regala, y las 4 virtudes cardinales, que son virtudes que uno puede cultivar con sus propios medios personales. ¿No es fácil? No, pero es muy importante. Y te vas dando cuenta que te va a agradar hacer el bien y te va a ser cada vez más simple obrar bien. Porque los hábitos generan virtudes y hay que ser constante en ellos, constante en ellos. ¿A qué te quiero invitar hoy día? A que, de acuerdo a lo que hablamos hoy día en clase, reflexiona, analiza y desarrolla la siguiente actividad. Cuéntame una semejanza y una diferencia entre las virtudes teologales y cardinales. ¿En qué se relacionan en general, ojo, no cada una, en qué se relacionan las virtudes cardinales con las teologales? ¿Cómo se vinculan? ¿Qué tienen en común? ¿Qué las diferencia? ¿Qué características tienen estas que no tengan las otras? Te invito entonces a que desarrolle la actividad. Como siempre te lo digo, envíame tu trabajo, tus dudas, tus opiniones con nombre, curso y fecha en mi correo, feosorio@cmsh.maristas.cl, y quédate en tu casa, con tu familia en las manos de Dios. Que tengas un buen día. Cuídate. Chao, chao.